¿Alguna vez has sentido esa voz interior que te susurra verdades que tu mente lógica aún no puede comprender? Existe una fuerza misteriosa, una sabiduría ancestral que ha sido subestimada durante siglos, pero que posee el poder de transformar no solo tu vida, sino el destino de la humanidad entera. Esta fuerza no conoce de géneros, pero fluye con una intensidad especial a través de la naturaleza femenina, como un río subterráneo que alimenta las raíces más profundas de la creación. En los archivos más íntimos de uno de los pensadores más revolucionarios del siglo XX, Napoleón Hill descubrió secretos que cambiarían para siempre su comprensión sobre el éxito y la realización humana. No hablamos solo de riqueza material o logros profesionales. Hablamos de una dimensión completamente nueva de la inteligencia humana, una capacidad que trasciende la razón y se conecta directamente con las frecuencias más elevadas del universo. Esta capacidad tiene un nombre: intuición femenina. Mientras miles de personas luchan por alcanzar sus metas utilizando únicamente la fuerza bruta de la lógica y la persistencia, existe un camino más sutil, más elegante e infinitamente más poderoso. Un camino que no requiere de batallas constantes contra el mundo exterior, sino de una profunda sintonía con las corrientes invisibles que mueven la realidad. Este camino ha sido el secreto mejor guardado de aquellos que han logrado transformar no solo sus propias vidas, sino influir en el curso de la historia humana. Lo que descubrirás en los próximos minutos no es solo teoría abstracta. Es una revelación práctica que ha permanecido oculta en las páginas menos conocidas de las investigaciones más profundas sobre el éxito humano. Una revelación que te permitirá acceder a una fuente de sabiduría que ya reside en ti, esperando ser despertada. Una fuente que no distingue entre hombres y mujeres, pero que se manifiesta con una claridad cristalina cuando aprendemos a honrar y cultivar esa dimensión intuitiva que la sociedad moderna ha intentado silenciar. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre el poder, la inteligencia y la manifestación de tus más profundos deseos. Porque lo que está a punto de revelarse no es solo información, es una llave maestra hacia una forma completamente nueva de existir en este mundo. Una forma donde la intuición se convierte en tu brújula más confiable y la sabiduría femenina en tu aliada más poderosa. En las profundidades de sus investigaciones más secretas, Napoleón Hill se encontró con una verdad que sacudió los cimientos de todo lo que había aprendido sobre el éxito. Durante años había estudiado a los hombres más exitosos de su época, analizando sus estrategias, sus métodos, sus sistemas de pensamiento. Pero fue cuando comenzó a observar más de cerca las fuerzas que realmente movían a estos gigantes de la industria y la innovación, que descubrió algo extraordinario. Detrás de cada gran hombre, no solo había una gran mujer, sino que había una influencia femenina que operaba de maneras que la mente masculina racional no podía comprender completamente. Esta revelación no llegó de manera accidental. Hill había notado patrones inexplicables en sus entrevistas. Hombres que tomaban decisiones millonarias basándose en corazonadas, que después resultaban ser brillantes. Empresarios que cambiaban el rumbo de sus negocios porque algo no se sentía bien con sus planes originales. Inventores que encontraban soluciones revolucionarias no a través de cálculos complejos, sino a través de momentos de inspiración súbita que parecían llegar de la nada. Al principio, Hill intentó racionalizar estos fenómenos, buscando explicaciones lógicas para lo que parecía ser pura magia. Pero mientras más profundizaba en sus investigaciones, más se daba cuenta de que estaba enfrentando algo que trascendía los límites de la razón convencional. Estaba descubriendo la existencia de una inteligencia superior que operaba a través de canales que la educación tradicional había ignorado sistemáticamente. La verdadera revelación llegó cuando Hill comenzó a estudiar específicamente las mujeres exitosas de su época. Lo que encontró lo dejó completamente asombrado. Estas mujeres no seguían las mismas reglas que los hombres. No necesitaban las mismas estrategias elaboradas, los mismos sistemas complejos de planificación. Ellas operaban desde un lugar completamente diferente, un lugar donde la información llegaba de manera instantánea, donde las decisiones se tomaban con una certeza que no podía ser explicada por la lógica, pero que consistentemente producía resultados extraordinarios. Este descubrimiento cambió la trayectoria completa de las investigaciones de Napoleón Hill.
Se dio cuenta de que había estado estudiando solo la mitad de la ecuación del éxito. Había estado enfocándose únicamente en los aspectos masculinos del logro, la acción, la persistencia, la planificación meticulosa. Pero había ignorado completamente la dimensión femenina, la receptividad, la intuición, la capacidad de percibir las corrientes invisibles que realmente determinan el curso de los eventos. A medida que Hill profundizaba en este nuevo territorio, comenzó a entender que la intuición femenina no era simplemente una curiosidad psicológica o una habilidad secundaria. Era, en realidad, una de las fuerzas más poderosas disponibles para el ser humano. Una fuerza que podía acelerar el proceso de manifestación, eliminar obstáculos antes de que se materializaran, y abrir puertas que la fuerza bruta nunca podría abrir. Lo que más lo impactó fue descubrir que esta capacidad no era exclusiva de las mujeres. Los hombres más exitosos que había estudiado también la poseían, pero la habían desarrollado de manera inconsciente, a menudo sin siquiera reconocer su existencia. Habían aprendido a confiar en esa voz interior, en esas corazonadas, en esa sabiduría que surgía de un lugar que no podían identificar con precisión, pero que sabían que era confiable. Para comprender verdaderamente el poder de la intuición femenina, Napoleón Hill tuvo que adentrarse en territorios que la ciencia de su época apenas comenzaba a explorar. Descubrió que la intuición no era, como muchos creían, una forma inferior de conocimiento basada en emociones irracionales. Por el contrario, era una forma superior de inteligencia que operaba a frecuencias que la mente consciente ordinaria no podía detectar. La intuición femenina, según los hallazgos de Hill, funcionaba como una antena cósmica capaz de sintonizar con las vibraciones más sutiles del universo. Mientras la mente masculina tendía a procesar información de manera lineal y secuencial, la intuición femenina operaba de manera holística, percibiendo patrones completos, conexiones ocultas y posibilidades futuras de manera instantánea. Esta diferencia no era una limitación, sino una ventaja evolutiva extraordinaria. Hill descubrió que la naturaleza había equipado a la humanidad con dos tipos complementarios de inteligencia, la analítica y la intuitiva. La primera era perfecta para resolver problemas conocidos, para seguir procedimientos establecidos, para construir sobre fundamentos sólidos. La segunda era esencial para navegar lo desconocido, para percibir oportunidades ocultas, para sentir el momento perfecto para la acción. Lo fascinante era que la intuición femenina parecía tener acceso a una base de datos cósmica de información que trascendía la experiencia personal. Las mujeres que Hill estudió podían percibir las intenciones ocultas de las personas, predecir cambios en el mercado antes de que se manifestaran, y sentir la presencia de oportunidades que aún no eran visibles para los análisis convencionales. Esta capacidad se manifestaba de múltiples maneras. Algunas mujeres la experimentaban como una sensación física en el cuerpo, una tensión o relajación que les indicaba si algo era correcto o incorrecto. Otras la percibían como imágenes súbitas, como destellos de conocimiento que aparecían en su mente sin previo aviso. Algunas más la experimentaban como una voz interior clara y definida que les ofrecía orientación específica sobre qué hacer en cada situación. Lo que todas estas manifestaciones tenían en común era su precisión extraordinaria. Cuando estas mujeres aprendían a confiar en su intuición y a actuar basándose en ella, sus resultados se multiplicaban exponencialmente. No porque trabajaran más duro o porque fueran más inteligentes en el sentido convencional, sino porque tenían acceso a información que otros no podían percibir. Hill comenzó a darse cuenta de que la intuición femenina era, en esencia, una forma de comunicación directa con lo que él llamaría más tarde la inteligencia infinita. Era un canal abierto hacia la sabiduría universal, una conexión que permitía acceder a soluciones, oportunidades y recursos que estaban más allá del alcance de la mente consciente ordinaria. A medida que Napoleón Hill profundizaba en sus investigaciones, comenzó a descubrir una verdad perturbadora. El poder de la intuición femenina no solo había sido ignorado por la sociedad moderna, sino que había sido sistemáticamente suprimido. Durante siglos, las estructuras sociales, educativas y económicas se habían construido sobre la premisa de que solo la razón lógica era confiable, relegando la intuición al reino de la superstición y la irracionalidad.
Esta supresión no había sido accidental. Hill descubrió que aquellos que controlaban las estructuras de poder entendían perfectamente el potencial revolucionario de la intuición femenina. Sabían que una población que tuviera acceso a esta forma superior de inteligencia sería imposible de manipular, porque no dependería únicamente de la información externa para tomar decisiones, sino que tendría acceso directo a la sabiduría universal. La educación tradicional había sido diseñada específicamente para desarrollar solo la mitad del cerebro humano, la mitad analítica e irracional. A los niños se les enseñaba a desconfiar de sus instintos, a dudar de sus corazonadas, a buscar siempre evidencia externa antes de tomar cualquier decisión. Esta programación era especialmente intensa para las mujeres, quienes recibían mensajes constantes de que sus intuiciones eran solo emociones y que debían aprender a pensar como hombres para tener éxito. El resultado de esta supresión masiva era una humanidad que operaba con solo una fracción de su potencial real. Hill calculó que la mayoría de las personas utilizaban apenas un 10% de su capacidad intelectual total, no porque fueran perezosas o limitadas, sino porque habían sido desconectadas de la mitad más poderosa de su inteligencia. Lo más trágico de esta situación era que la supresión de la intuición femenina no solo afectaba a las mujeres, sino a toda la sociedad. Los hombres que habían aprendido a desconfiar de su propia intuición se volvían rígidos, predecibles y vulnerables a la manipulación. Las organizaciones que operaban únicamente desde la lógica se volvían lentas, burocráticas e incapaces de adaptarse a cambios rápidos. Las familias que desvalorizaban la sabiduría intuitiva perdían su capacidad de crear vínculos profundos y auténticos. Hill observó que las sociedades más exitosas y prósperas de la historia habían sido aquellas que habían logrado integrar ambos tipos de inteligencia. Habían honrado tanto la sabiduría analítica como la intuitiva, creando sistemas que permitían que ambas florecieran y se complementaran mutuamente. Esta revelación llevó a Hill a una comprensión aún más profunda. La recuperación y el desarrollo de la intuición femenina no era solo una cuestión de desarrollo personal, sino una necesidad evolutiva para la humanidad. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, aquellos que pudieran acceder a esta forma superior de inteligencia tendrían una ventaja incomparable. La pregunta que comenzó a obsesionar a Hill era, ¿cómo podía la humanidad recuperar este poder perdido? ¿Cómo podían las personas reconectar con su intuición después de décadas de condicionamiento que les había enseñado a desconfiar de ella? La investigación de Napoleón Hill sobre la intuición femenina lo llevó a descubrir que esta capacidad extraordinaria no era un don místico reservado para unos pocos elegidos, sino una habilidad natural que podía ser desarrollada y perfeccionada por cualquier persona dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo a su cultivo. Sin embargo, el proceso de activación requería una comprensión profunda de los principios que gobernaban su funcionamiento. El primer principio que Hill identificó fue el de la receptividad. La intuición femenina no podía ser forzada o demandada como la información analítica. Requería un estado de apertura mental y emocional que permitiera que la sabiduría universal fluyera a través de la conciencia sin obstáculos. Este estado era lo opuesto a la actitud agresiva y controladora que caracterizaba el pensamiento masculino tradicional. Hill descubrió que las mujeres naturalmente poseían una ventaja en este aspecto, ya que su naturaleza las predisponía a estados de receptividad. Sin embargo, la sociedad moderna había condicionado a muchas mujeres a reprimir esta tendencia natural, enseñándoles que la receptividad era una forma de debilidad. La ironía era que esta supuesta debilidad era en realidad su mayor fortaleza. El segundo principio era el de la confianza. La intuición femenina solo se manifestaba plenamente cuando la persona tenía fe absoluta en su validez. La duda, el escepticismo y la necesidad constante de validación externa bloqueaban completamente este canal de comunicación. Hill observó que aquellos que habían logrado desarrollar su intuición habían pasado por un proceso de aprendizaje donde gradualmente habían construido confianza en sus percepciones intuitivas. Este proceso de construcción de confianza no era simple, especialmente para personas que habían sido condicionadas durante años a dudar de sus instintos. Hill desarrolló un sistema gradual donde las personas comenzaban prestando atención a sus intuiciones en situaciones de bajo riesgo,
verificando su precisión y gradualmente expandiendo su confianza hacia decisiones más importantes. El tercer principio era el de la quietud mental. Hill descubrió que la intuición femenina operaba mejor cuando la mente consciente estaba en un estado de calma y silencio. El ruido constante de pensamientos, preocupaciones y distracciones creaba interferencia que bloqueaba las señales sutiles de la intuición. Por esta razón, muchas de las mujeres más intuitivas que estudió habían desarrollado naturalmente prácticas de meditación, contemplación o simplemente momentos regulares de silencio y soledad. El cuarto principio era el de la acción inmediata. Hill observó que la intuición femenina tenía una ventana de oportunidad muy específica. Cuando llegaba una percepción intuitiva, requería acción inmediata para manifestar su potencial completo. Aquellos que dudaban, posponían o buscaban confirmación externa, perdían la oportunidad de aprovechar plenamente el poder de su intuición. El quinto principio era el de la práctica constante. Como cualquier habilidad, la intuición femenina se fortalecía con el uso y se debilitaba con la negligencia. Hill descubrió que aquellos que habían logrado niveles extraordinarios de desarrollo intuitivo habían hecho de su cultivo una práctica diaria, prestando atención constante a sus percepciones internas y refinando continuamente su capacidad de distinción entre intuiciones genuinas y simples emociones o deseos. Napoleón Hill comprendió que no bastaba con entender teóricamente el poder de la intuición femenina, era necesario desarrollar métodos prácticos para integrar esta capacidad en la vida diaria. Sus investigaciones lo llevaron a identificar técnicas específicas que podían transformar la intuición de una experiencia ocasional e impredecible en una herramienta confiable y constante para la toma de decisiones. La primera técnica que Hill desarrolló fue lo que llamó consulta interior silenciosa. Esta práctica consistía en formular preguntas específicas a la sabiduría interior y luego crear un espacio de silencio mental donde las respuestas pudieran emerger naturalmente. Hill observó que las respuestas intuitivas rara vez llegaban en forma de palabras o conceptos lógicos, sino más bien como sensaciones, imágenes o simplemente una sensación de certeza sobre la dirección correcta. La segunda técnica se centraba en el desarrollo de la sensibilidad corporal. Hill descubrió que el cuerpo era un receptor extraordinariamente sensible de información intuitiva. Muchas mujeres reportaban que podían sentir cuando una decisión era correcta o incorrecta a través de sensaciones físicas específicas. Algunas experimentaban una sensación de expansión y ligereza cuando algo era correcto, mientras que sentían contracción y pesadez cuando algo no era adecuado. El tercer método involucraba la práctica de la escritura intuitiva. Hill había observado que muchas mujeres exitosas tenían el hábito de escribir sus pensamientos y sentimientos de manera libre y espontánea, sin censura o estructura predeterminada. Durante este proceso, frecuentemente emergían insights y soluciones que no habían sido accesibles a través del pensamiento lógico convencional. La cuarta técnica se basaba en la interpretación de sueños y estados de conciencia alterados. Hill descubrió que la intuición femenina se manifestaba con particular claridad durante el sueño y en estados de relajación profunda. Desarrolló métodos para recordar e interpretar los sueños, así como técnicas para inducir estados de conciencia receptiva donde la información intuitiva pudiera fluir libremente. La quinta práctica involucraba el desarrollo de la capacidad de leer las energías y vibraciones de las personas y situaciones. Hill observó que las mujeres con intuición altamente desarrollada podían percibir instantáneamente las intenciones ocultas de otros, la viabilidad de oportunidades de negocio, y la armonía o desarmonía de diferentes situaciones. Esta capacidad les permitía navegar el mundo social y profesional con una ventaja extraordinaria. Hill también desarrolló técnicas para integrar la intuición femenina con la lógica masculina, creando lo que él llamó decisiones de cerebro completo. Estas decisiones combinaban el análisis racional con la percepción intuitiva, resultando en elecciones que eran tanto intelectualmente sólidas como intuitivamente correctas. Lo más importante que Hill descubrió era que la integración exitosa de la intuición femenina requería un cambio fundamental en la relación con la incertidumbre. Mientras la mente analítica buscaba certeza y control, la intuición femenina prosperaba en la ambigüedad y el misterio.
Aprender a sentirse cómodo con la incertidumbre era esencial para desarrollar plenamente esta capacidad. A medida que Napoleón Hill documentaba los casos de individuos que habían logrado integrar exitosamente la intuición femenina en sus vidas, comenzó a emerger un patrón de resultados que desafiaba todas las expectativas convencionales sobre el éxito y el logro. Estas personas no solo alcanzaban sus objetivos más rápidamente, sino que lo hacían de maneras que parecían casi mágicas para observadores externos. Las mujeres empresarias que habían desarrollado su intuición reportaban una capacidad extraordinaria para identificar oportunidades de mercado antes de que se volvieran evidentes para sus competidores. Podían sentir cambios en las tendencias del consumidor meses antes de que se manifestaran en las estadísticas. Esta percepción anticipada les permitía posicionarse ventajosamente en mercados emergentes, obteniendo beneficios que parecían desproporcionados en relación con sus recursos iniciales. Los hombres que habían aprendido a honrar y desarrollar su propia intuición experimentaban transformaciones igualmente dramáticas. Reportaban una reducción significativa en el estrés y la ansiedad, ya que no necesitaban luchar constantemente contra fuerzas invisibles. En lugar de forzar situaciones, aprendían a fluir con las corrientes naturales de oportunidad, encontrando que sus objetivos se manifestaban con mucha menos resistencia. En el ámbito de las relaciones, Hill observó que aquellos que desarrollaban su intuición femenina experimentaban conexiones mucho más profundas y auténticas. Podían percibir las necesidades emocionales no expresadas de otros, anticipar conflictos antes de que se materializaran, y crear armonía en situaciones que previamente habrían resultado en tensión o desacuerdo. Los resultados financieros eran particularmente impresionantes. Hill documentó casos de individuos que habían multiplicado sus ingresos por 10 o más después de aprender a tomar decisiones de inversión basadas en su intuición. No se trataba de apuestas irracionales, sino de percepciones refinadas sobre el potencial oculto de diferentes oportunidades. En el campo de la salud, las mujeres que habían desarrollado su intuición reportaban una capacidad extraordinaria para percibir desequilibrios en su cuerpo antes de que se manifestaran como síntomas físicos. Esta percepción temprana les permitía tomar medidas preventivas que a menudo evitaban problemas de salud más serios. Los artistas y creativos que habían aprendido a canalizar su intuición femenina producían obras que resonaban con una profundidad emocional que trascendía las técnicas convencionales. Sus creaciones parecían tocar algo universal en la experiencia humana, generando respuestas que iban mucho más allá de lo que podrían explicar sus habilidades técnicas. Hill también observó que estos individuos desarrollaban una forma de magnetismo personal que era difícil de explicar pero imposible de ignorar. Las personas se sentían naturalmente atraídas hacia ellos, no por su apariencia o sus logros externos, sino por una cualidad de presencia que irradiaba autenticidad y sabiduría. Lo más fascinante era que estos resultados no requerían sacrificar la lógica o la racionalidad. Por el contrario, la integración de la intuición femenina parecía potenciar las capacidades analíticas, creando una forma de inteligencia híbrida que era superior a cualquiera de sus componentes individuales. La visión final de Napoleón Hill sobre la intuición femenina trascendía el desarrollo personal individual. Él previó que la recuperación masiva de esta capacidad podría catalizar una transformación completa de la civilización humana, resolviendo problemas que habían plagado a la humanidad durante milenios y abriendo posibilidades que apenas podíamos imaginar. Hill observó que los problemas más persistentes de la humanidad, desde la guerra y la pobreza hasta la destrucción ambiental y la desigualdad social, tenían una raíz común: la desconexión de la sabiduría intuitiva. Estos problemas surgían cuando las sociedades operaban únicamente desde la lógica competitiva y el pensamiento fragmentado, perdiendo la capacidad de percibir la interconexión fundamental de toda la vida. La intuición femenina, por su naturaleza holística y receptiva, tenía el potencial de restaurar esta percepción de unidad. Hill visualizó un futuro donde los líderes políticos, empresariales y sociales tomarían decisiones no solo basándose en análisis económicos o consideraciones estratégicas, sino también en una comprensión profunda de las consecuencias a largo plazo de sus acciones sobre el bienestar colectivo. En el ámbito de la educación, Hill previó una revolución completa en la forma en que preparábamos a las futuras generaciones.
Los sistemas educativos del futuro no solo desarrollarían las capacidades analíticas y técnicas, sino que también cultivarían sistemáticamente la intuición, la creatividad y la sabiduría emocional. Los niños aprenderían a confiar en su sabiduría interior, tanto como en la información externa. En el mundo de los negocios, Hill visualizó organizaciones que operarían desde principios de colaboración y sostenibilidad en lugar de competencia destructiva. Los líderes empresariales desarrollarían la capacidad de percibir las necesidades auténticas de sus clientes, empleados y comunidades, creando valor de maneras que beneficiarían a todos los involucrados. La medicina experimentaría una transformación hacia enfoques más holísticos que honrarían tanto la precisión científica como la sabiduría intuitiva sobre la sanación. Los profesionales de la salud desarrollarían la capacidad de percibir las causas emocionales y energéticas de las enfermedades, tratando a las personas como seres integrales en lugar de colecciones de síntomas. Hill también previó que la recuperación de la intuición femenina conduciría a avances extraordinarios en la ciencia y la tecnología. Los investigadores que combinaran el rigor analítico con la percepción intuitiva harían descubrimientos que parecerían imposibles desde una perspectiva puramente lógica. La innovación se aceleraría exponencialmente cuando los inventores aprendieran a sintonizar con las posibilidades ocultas del universo. En el ámbito de las relaciones internacionales, Hill visualizó un mundo donde los conflictos se resolverían a través de la comprensión empática y la sabiduría colaborativa en lugar de la fuerza y la dominación. Los líderes mundiales desarrollarían la capacidad de percibir las necesidades subyacentes de todas las partes involucradas, encontrando soluciones que servirían al bien común. La visión más profunda de Hill era que la recuperación de la intuición femenina representaba el siguiente paso evolutivo para la humanidad. Él creía que estábamos en el umbral de una nueva era donde la sabiduría y la fuerza, la receptividad y la acción, la intuición y la lógica se integrarían en una forma superior de conciencia humana. Mientras las palabras de esta revelación se desvanecen en el silencio, algo más profundo comienza a despertar en tu interior. No se trata simplemente de información que has recibido, sino de una llave que siempre has llevado contigo, esperando el momento perfecto para ser utilizada. La intuición femenina no es un poder que necesitas adquirir desde afuera, es una capacidad que ya reside en las profundidades de tu ser, suspirando por ser reconocida y honrada. Los descubrimientos de Napoleón Hill nos revelan una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Cada momento en que dudas de esa voz interior, cada vez que buscas validación externa para lo que ya sabes en tu corazón, estás alejándote de la fuente más poderosa de sabiduría disponible para el ser humano. La tragedia no radica en no poseer esta capacidad, sino en haberla poseído siempre y haber permitido que el mundo te convenciera de que no era confiable. El camino hacia la recuperación de tu intuición femenina no requiere de técnicas complicadas o años de estudio intensivo. Requiere de algo mucho más simple y, paradójicamente, mucho más desafiante: el coraje de confiar en ti mismo. El coraje de honrar esos susurros internos que la lógica no puede explicar. El coraje de actuar basándote en una sabiduría que no necesita justificación externa para ser válida. Piensa en este momento como una semilla que ha sido plantada en el jardín de tu conciencia. No necesitas hacer nada dramático o inmediato. Simplemente permite que esta semilla germine naturalmente, prestando atención a esos momentos en los que tu intuición se manifiesta. Puede ser una sensación sobre una decisión que necesitas tomar, una percepción sobre una persona que acabas de conocer, o simplemente una certeza inexplicable sobre la dirección que debe tomar tu vida. La transformación que Napoleón Hill visualizó para la humanidad comienza contigo, en este momento, con esta decisión de honrar la sabiduría que ya llevas dentro. No eres simplemente un espectador de esta revolución de conciencia, eres un participante activo en la creación de un mundo donde la intuición y la lógica, la sabiduría femenina y la fuerza masculina, se combinan para crear posibilidades que trascienden todo lo que hemos conocido hasta ahora. Si estas palabras han resonado en algún lugar profundo de tu ser, si has sentido ese reconocimiento silencioso que confirma que lo que has escuchado es verdadero, entonces comparte esta revelación con quienes amas. Dale me gusta a este video como una forma de honrar la sabiduría que acabas de recibir.
Comenta tu experiencia personal con la intuición para inspirar a otros que están en el mismo viaje de despertar. Y suscríbete a este canal para continuar explorando los secretos más profundos del potencial humano. Porque en un mundo que necesita desesperadamente regresar a la sabiduría, tu participación no es solo bienvenida, es esencial.